Evangelio de noviembre 4, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya estaba todo listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de Lucas y en esta escena fuerte, fuertísima, el Señor está a la mesa con unos fariseos. Uno de los jefes de los fariseos lo invitó a cenar y está a la mesa con ellos. Y pareciera que uno de esos fariseos, queriendo quedar bien con el Señor, le dice: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Y el Señor expone lo que va a suceder. Aquel hombre que preparó el gran banquete y convidó a muchas personas no es otro sino Dios. De hecho, es el banquete de bodas de su Hijo. Y dice que mandó a un criado para avisarle a sus invitados, que ya estaba todo listo para que fueran. Pero los invitados, los primeros invitados, todos se disculparon. Dice: ninguno sin excepción llegó. Todos comenzaron a disculparse. Uno porque compró un terreno, otro porque compró unas yuntas, otro porque se casó. Ninguno de los que nos muestran tuvo la gentileza de dejar las cosas que tenía para acompañar al hombre que había hecho el gran banquete. Ninguno de los primeros invitados quiso, de acuerdo a la escena del Evangelio, acercarse a la mesa del Señor. Después viene esta reacción. El Señor se enojó y dijo al criado: «Sal y trae a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos». Curiosamente, en el trozo del Evangelio del día de ayer, estábamos viendo esa invitación de Jesús. Cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero te pagará Dios cuando resuciten los justos, es decir, el día de la resurrección tú también vas a resucitar. Y hoy insiste el Señor en esa designación. Y como todavía hay lugar, entonces dice Dios: «Sal a los caminos y a las veredas e insísteles a todos para que vengan. Les aseguro que ninguno de los primeros participará de mi banquete». No es el caso que Dios cierre su corazón. Creo más bien que el Señor está profetizando que de los primeros invitados, ninguno accedió a acercarse a la mesa del Señor. No dice aquí que se hayan condenado, simplemente que no van a participar de esa mesa. No podríamos pensar que los judíos del tiempo del Señor se condenaron, ciertamente no. Inclusive los propios que rechazaron al Señor. Distinta historia aquellos que rechazaron la salvación del Señor. ¿Cómo se van a salvar si no creen
en la salvación del Señor, en la salvación de Yahvé, en Yeshua. Difícil situación. Más que hacer una exégesis de salvar, de quién se salva, veamos justamente la imagen del banquete, hermanos. Que no vayamos a ser nosotros como esos primeros invitados, que por las cosas terrenas, una yunta de bueyes, un terreno o el matrimonio, nos alejemos de Dios. Antes bien, seamos al menos como esos lisiados, como esos cojos, como esos ciegos, como esos pobres que son invitados y participan llenos de gozo. Seamos de los que llegan de las veredas y de los caminos, pero que llegan a la casa de la fiesta. ¿Cuál es particularmente esta fiesta de la que nos llama el Señor? En primera instancia y eternamente es la fiesta del gozo del reino en el cielo. Pero inmediatamente es la celebración de la Eucaristía. En la Eucaristía somos convidados a la mesa del Señor, a la cena del Cordero, donde el propio Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, sumo y eterno sacerdote, prepara la Eucaristía, prepara su propia carne y su propia sangre para darnos en alimento. Y nosotros participamos de un solo cuerpo, de un solo espíritu, de un solo amor. Justamente hacia la salvación propia y de todos nuestros hermanos en el mundo. A eso estamos llamados al banquete. Veamos si respondemos adecuadamente, si no estamos constantemente poniendo excusas. A través del banquete de la Eucaristía nos configuramos con Cristo. Aceptamos ya la invitación del Padre para ser llevados a esa fiesta celestial sin término, donde, si Dios nos lo concede, estaremos felices siempre. Dios les bendiga.